Buenos días, buenos días. Bueno, damos comienzo a la mesa programada para este momento, para hoy martes, una mesa que está centrada en una revista determinada, Cuadernos Hispanoamericanos, pero que seguramente va a surgir en el coloquio y en las intervenciones la importancia de las revistas y qué es eso de nuestras revistas para la crítica, para la poesía, para todo. No sería mala idea dedicarle un festival a revistas nada más, porque tendríamos desde luego materia para largo. Bien, pero hoy estamos aquí, 1984-2023, 75 años de Cuadernos Hispanoamericanos. Una efeméride importante y un momento, aquel 1984 de Cuadernos Hispanoamericanos, Ay, perdón, 1948, porque si no, no harían 75 años, ¿verdad? Es cuestión de matemáticas, ¿eh? Bien, bien. En un momento en que empezaba, o sea, esa atmósfera de posguerra que seguía, recogió la efervescencia, el amor de lo que se había quedado detrás irremisiblemente, aquellas revistas maravillosas. Yo estoy hablando ahora no solo de España, sino, bueno, la literatura, España y América, y hablando de literatura es lo mismo. Estamos recogiendo las efervescencias, pero esto solo ocurrió en España, de aquellas maravillosas revistas, de aquellos de la generación del 27, revistas artísticas, poesía, arte, que todos hoy las vemos como, no como una reliquia, sino como un patrimonio que nadie nos va a quitar. Ese rescoldo quedó en aquellos años de posguerra. Empezaron tímidamente a seguir algunas revistas, Índice tomó una segunda parte, Ínsula nació en aquel momento, un poquito antes de Cuadernos. En el 48, efectivamente, Cuadernos Hispanoamericanos, que nació con el recuerdo de los cuadernos americanos que se habían estrenado en México, en el año 42, con un grupo de exiliados españoles a la cabeza de ellos Juan Larrea en aquel momento, León Felipe también estuvo en el mismo, y luego un grupo entusiasta vamos a decir, de consejo de redacción, donde estaba un ilustre canario que fue don Agustín Villares Carlos, estaba también en esa revista. Bueno, pues Cuadernos Americanos, que fue esas ganas de estallar de la literatura hispanoamericana en México, tuvo su respuesta de alguna manera en los Cuadernos Hispanoamericanos que fundaron en 1948. Allí, don Pedro Lorín Entralgo, estamos hablando casi de la prehistoria, pero una prehistoria gloriosa. Bien, pues Cuadernos Hispanoamericanos en aquel momento había unos, vamos a decir, entidades culturales que procedían de aquella España franquista y que querían caminar de otra manera. Luego hubo el Instituto de Cultura Hispánica y íbamos caminando hasta llegar a la AECID, que es las siglas y el centro que acoge hoy a Cuadernos Hispanoamericanos. Como ustedes saben, el AECID es la Agencia Española por Cooperación y Desarrollo, y tienen cabida enorme todo proyecto que sea proseguir, trabajar, dar pasos adelante sobre qué es el desarrollo y de la cultura y de todo, de la literatura, no solo de la cultura, de todo lo que es avance en nuestro mundo cultural actual. Su presidente o su director gerente está por ahí, y su director de Cuadernos Hispanoamericanos está por aquí. Bien, entonces tenemos el contexto. Y ahora lo que nos falta es el texto y es la actualidad de Cuadernos Hispanoamericanos.
el director es Javier Serena. Yo le dije ayer que me parecía muy joven, él dice que engaña. Yo creo que no engaña mucho, porque hay cosas que se pueden engañar hasta cierto punto. Y no es el director fresquito, porque no lleva demasiado tiempo, de Cuadernos Hispanoamericanos, después de una saga de directores magníficos que ha tenido, porque todos nos acordamos, yo qué sé, de Maraval, bueno, en fin, de todos estos directores que nos han traído hasta hoy. Entonces le voy a dar la palabra a Javier, porque creo que es el primero que tiene que hablarnos de Cuadernos Hispanoamericanos hoy. Y yo le diría, bueno, Javier va a hablarnos de lo que quiera, por supuesto, pero a mí me gustaría, Javier, que nos hablaras un poquito de cómo ves la revista en el momento de hoy y cómo la piensas dejar en el futuro cuando tu dirección acabe, porque acaba como todo acaba en este mundo, ¿no? Porque no se nos escapa que las revistas culturales tienen un marchamo, una base, tienen un fondo igual, pero luego cada director o cada equipo le da un sellito, un olor particular, en función del momento, en función de su personalidad y en función de lo que opine él mismo de lo que debe ser una revista cultural. Bueno, Javier es también escritor, narrador, ¿verdad, Javier? O sea que estamos en un mundo de creadores y un mundo de creadores que se meten en ese mundo menos atractivo, pero interesantísimo de meterte en el tramado para sacar las cosas adelante. Bueno, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias también a la gente que me acompaña en esta mesa, a Horacio. Perdona, Javier. Bueno, le voy a empezar a dar la palabra a Javier, pero ahí tenemos, y estoy en el sentido en que estoy mirando, no, el orden de factores no altera ningún producto. Tenemos a Andrés Sánchez Robaina, el gran poeta, profesor, investigador, ensayista, pero yo diría que sobre todo poeta, y desde luego hacedor de revistas culturales, ¿verdad, Andrés? Muy práctico en el asunto. Tenemos a Ana Merino, una narradora, que la estamos descubriendo ahora porque es más joven, la vida es así, porque la estamos descubriendo ahora, y que además está pisando muy fuerte también el terreno de la poesía y también en el terreno de esas cosas de la enseñanza, de la escritura literaria, que a mí siempre me intriga muchísimo. Me encantaría haber tenido un maestro de esas características. Y tenemos a Horacio Castellano, que se nos puso en el final y por eso lo nombro al final, pero no quiere esto decir nada, que es un gran narrador después de haber sido un gran periodista y después de tener en su mundo todo el bagaje de lo vivido, de lo experimentado, y que ayer ya nos dijo algo de eso, que nos viene del Salvador, como saben, viene del Salvador, ¿verdad? Bien, entonces yo tengo una mesa magnífica, hasta sonrojo me da. Bien, ahora sí, perdonen. Javier. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, ya estamos todos presentados y muchas gracias a toda la gente aquí reunida, a los llanos. Tengo que decir que me hace especial ilusión venir a este festival de manera particular porque estuve aquí hace 18 años gracias a Elsa López y a Manolo Cabrera, que están ahí en primera fila. Son bien conocidos por la isla de La Palma. Yo vine aquí cuando, como dices, intentaba ser un joven escritor, ya eso se me ha pasado, porque era becario de la Fundación Antonio Gala y bueno, ahí Elsa, que hizo un poco de paraguas con mucha gente que entonces estábamos en aquella fundación de jóvenes creadores, nos invitó a conocer la isla y bueno, desde entonces pues he intentado un poco, en cierto modo, seguir con el ejemplo que nos dieron la gente que pasó por ahí de intentar bueno, ayudar a dinamizar los espacios en los que estamos de la manera en que podemos. Y es al fin y al cabo lo que hacemos en la revista en Cuadernos Hispanoamericanos, así que bueno, siento un poco que la historia en este momento pues se cierra en cierto momento y estoy muy contento por eso también. Gracias por estar aquí, Manolo y Elsa. Bueno, como decías, toda la historia de Cuadernos pues es una historia muy larga, pero yo creo que siempre ha tenido una función que, bueno, escuchando todo lo que se ha dicho estos días, se reconoce como necesaria, ¿no?
y es un poco intentar diluir la literatura escrita en español de su perspectiva nacional, ¿no? A mí me parece un poco, no termino de entender muy bien eso de pensar de la literatura en español de España, de Colombia, de Argentina, de México. Creo que existe un interés y una inquietud por saber lo que escribe otra gente en la misma lengua, y creo que hay un imaginario cultural compartido por los viajes que ha habido de España a Latinoamérica, de Latinoamérica a España. Digo esto queriendo evitar hablar de Latinoamérica y España como si fueran dos partes, ¿no? Creo que España es un país de otros 20 o 20 y tantos en los que se habla español, por eso creo que invitar a España como país a La Palma es pertinente. Y creo que ese es el espacio en el que, cultural en el que nos movemos, que bueno, me parece muy interesante, ¿no? A mí cuando en alguna charla de estas que me toca ir en estos últimos años me preguntan ¿cómo llamamos a la charla de Cuadernos Hispanoamericanos? Yo les doy un nombre que se me ocurrió un día y que creo que permite por lo menos hablar un rato, ¿no? Y digo, Cuadernos Hispanoamericanos, el canon imposible. Y lo digo porque la idea de canon me parece que es un poco sospechosa, no creo que a ninguno nos guste mucho, ¿no? Trata de hacer una jerarquía, que es algo que ya nos parece raro en literatura, y más en un espacio como es el que se escribe en español, ¿no? Donde bueno, hay una diversidad tan grande que es todavía más difícil tratar de establecer un orden, y creo que además porque es un espacio prácticamente inagotable. Empiezas a leer literatura en lengua española y hay descubrimientos constantes, ¿no? Y bueno, es un caso muy frecuente ahora, donde por ejemplo han emergido muchas voces de narradoras latinoamericanas, por decir algo que todos tenemos presente, que también han emergido muchísimos autores y autoras que publicaron hace muchos años, que estamos conociendo de manera tardía. Y eso demuestra que estos espacios, como estas revistas, como estos festivales, bueno, permiten que nos conozcamos mejor y evitemos, de algún modo, ese desconocimiento raro, ¿no? que se produce. Pienso en el caso que es clásico, ¿no? De Mario Lebrero, un autor uruguayo que casi llega a España con su obra terminada, ¿no? Todo el grupo de los raros de Uruguay podría formar parte de ese paradigma raro de lo que se escribe en español, ¿no? De Felisberto Hernández. Son autores como que les ha ido costando, han ido llegando de manera muy lenta a España o han salido de su país de manera muy lenta. Ahora mismo estamos descubriendo a Eve Ward, a Josefina Vicens, que son autores como que de manera muy lenta van llegando o van saliendo de su país, ¿no? Yo creo que la función de esta revista es pues tratar de pensar de la literatura en español con perspectiva nacional, ¿no? Romper la idea de que lo que leemos o escribimos en España es nuestro espacio literario. Nuestro espacio literario es, yo creo que es todo el que abarca el mundo hispanohablante, y bueno, creo que hay que aceptarlo con esa humildad, ¿no? También, ¿no? No pensar que desde aquí vamos a ser capaces de traer lo que sucede en América Latina, sino de tratar de diluirnos en ese espacio tan grande, tan rico. Y bueno, a mí personalmente, pues bueno, la casualidad que me ha hecho ponerme a dirigir Cuadernos Hispanoamericanos, que es algo en la que tengo que aclarar que no dirijo a nadie, es una revista en la que se nutre de la generosidad de sus colaboradores, pues me ha permitido conocer a un montón de autores, de autoras en primera persona, y constantemente me doy cuenta que el terreno que tengo por leer con una inquietud muy estimulante es cada vez más amplio, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentas trasladar a la revista, y yo creo que es lo que los que estamos aquí todos reunidos pues nos interesa, ¿no? Todo ese espacio que hay de literatura en español, pues intentar explorarlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, dejaríamos preguntas que te gustaría hacer para un poquito más adelante, porque tenemos que hablar todo. Horacio, empezamos contigo. Venga, a ver. Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar acá, por venir a este evento. De revistas, a mí me interesa mencionar algunas cosas relativas a la historia y a Latinoamérica y su relación con España. Creo que las revistas en Latinoamérica han jugado un papel fundamental como núcleos generadores de cultura y de literatura en distintos momentos y en distintos países, ¿verdad? Dependiendo de la coyuntura histórica. Yo quiero mencionar 4 revistas que son muy importantes para Latinoamérica y que han tenido una comunicación y han sido como contrapartes de revistas como Cuadernos Hispanoamericanos y que a veces son poco conocidas, digamos. La primera que quiero mencionar es la revista Sur, que salió en Argentina en los años 40 y que fue una revista que nucleó prácticamente a lo mejor de la literatura en lengua española en esa época. Hay que acordarse que es una
revista que hace su labor durante el franquismo, y desde Buenos Aires, Victoria Ocampo con su grupo, con Borges, con Adolfo Bioy Casares, con Silvina y con todos, Pepe Bianco, es una revista que rige la vida cultural de la lengua española y que es muy importante en ese momento porque se da el gran vacío en España y son españoles también que están exiliados los que tienen que ver con esa revista. Quiero mencionar otra revista que ha sido muy importante también en la primera parte del siglo XX en Latinoamérica y es Orígenes, de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, que también era un punto de referencia en su conexión con México y con Buenos Aires, ¿verdad? Y con España para traer las nuevas ideas, los nuevos debates, las nuevas formas de enfrentar la literatura, que a mí me parece que han jugado un papel fundamental para que la lengua española esté presente en el debate internacional sobre la cultura, sobre las ideas políticas, sobre las ideas literarias. Otra revista que fue fundamental, una revista centroamericana, Repertorio Americano, que dirigía don Joaquín García Monge, jugó un papel fundamental para Centroamérica durante más de 5 décadas, tengo entendido que fue, ¿verdad? Y es una revista que se nutría de las colaboraciones de toda la gente, de todos los escritores latinoamericanos. Y la última experiencia que para mí resultó, para mi generación, muy importante, fue la revista Vuelta en México, la revista de Octavio Paz y de su grupo. Y lo significativo de estas revistas es que aunque tú no compartas las ideas políticas de sus personas, te aportan a distintos niveles y el debate se enriquece tanto que las lees con pasión, incluso aunque estés en contra, ¿verdad? Yo recuerdo haber llegado a la Ciudad de México a vivir en 1981 y yo venía bastante con el entusiasmo de los movimientos revolucionarios centroamericanos y que me duró bastante. Y las ideas antitotalitarias del grupo Vuelta me parecían, me chocaban, pero me parecían provocadoras. Y comenzar a leer a todos estos escritores que desde la experiencia concreta del comunismo en Centro Europa habían sido perseguidos y habían sido víctimas de condiciones difíciles. Y ahí entendí yo esto, que las revistas culturales, las revistas literarias son importantes por lo que generan, me explico, porque generan debate, porque generan descubrimientos, porque generan… Yo recuerdo leer artículos de Gabriel Said que al principio me revolvían un poco el estómago, pero después entendía, este es otro punto de vista, esta es una pluralidad, ¿verdad? Esta es la esencia de lo que después vamos a entender muchos como la democracia. Si no hay ese debate y todo lo damos por supuesto y creemos que todos tenemos que pensar igual, pues entonces ¿para qué? ¿Verdad? Y ese es un papel fundamental. Yo siento que Cuadernos Hispanoamericanos ha sido una revista también que aporta mucho por la visión continental y vinculada con España que nos da. Yo he tenido la experiencia de colaborar en distintas ocasiones con distintos directores y esa presencia de lo latinoamericano, esa presencia de lo literario, pero también de lo político. Alguna vez escribí un artículo sobre política y derechos humanos en Centroamérica, en El Salvador en específico, y que habría otra dimensión de lo necesario de conocer de nuestras regiones y de compartir, ¿no? De compartir. Así es que para mí el trabajo que hace Cuadernos Hispanoamericanos en ese sentido es un trabajo que está muy institucionalizado en el buen sentido de la palabra y que nos permite compartir un espacio, el espacio de la lengua española, y que nos permite compartir además de distintas generaciones, porque con la entrada de Javier han entrado nuevas generaciones de escritores a colaborar, a hacer el trabajo del debate de las ideas, que es lo fundamental. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos dialogando, gracias. Ana, a ver. Bueno, pues yo creo ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué puedo añadir, ¿no? Aparte de que estoy encantada aquí, muchísimas gracias por incluirme en esta celebración. Estamos celebrando 75 años de pensamiento que ha ido evolucionando, que es muy interesante. Una de las cosas que aprendemos de las revistas, esta revista surge
como bien habéis dicho, como respuesta, como réplica a los cuadernos americanos, ¿no? Y nos hacen aprender la complejidad de lo que está, de la perspectiva que se está generando en esos momentos a finales de los 40 en España. Quiénes han quedado, quiénes están, cómo van a reconstruir el espacio intelectual y qué tipo de vertientes se van a dar. Pero claro, es un país que habla el mismo idioma que otros muchos países, donde una parte se ha desgarrado y se ha ido y también está generando discursos, ¿no? Entonces, para los investigadores, poder acceder a un material que está dialogando con una época de rupturas, de posguerra, de ideologías en ebullición, que son ideologías que seguimos heredando en el presente, es muy importante, porque estamos pensando y repensando cómo estaban posicionándose los intelectuales. Y cuando tenemos 75 años, sin parar, vamos a ver cómo distintos intelectuales en distintos momentos, en una misma revista, van a aportar distintas perspectivas, van a evolucionar, van a pasar cosas. Y a la vez vamos a ver cómo la fractura se va abriendo, ¿no? Cómo de pronto de ser una revista que surge como réplica se va convirtiendo en un espacio de acercamiento hasta lo que ha llegado hoy en día, ¿no? Que es de inclusión. Es una revista que ha ido evolucionando y podemos ir viendo qué reseñas estaban haciendo, qué les estaba pasando, si estamos hablando desde la perspectiva de España en el exilio, cómo iban entrando, cuándo se estaba reseñando a Cernuda, cuándo se estaban recuperando, cuándo volvía a aparecer Rosa Chacel. O sea que para el hispanismo peninsular la revista ha sido muy importante porque ese hispanismo peninsular es un hispanismo transatlántico. No se puede entender la creación de península e islas adyacentes, debo decir, porque estamos en La Palma, siempre debemos decir la península e islas adyacentes, o sea, y las islas, qué es lo que estaba bullendo y cómo se empieza a relacionar con América y cómo América alimenta y es fundamental a los intelectuales que están allí y cómo también obliga a los intelectuales que se quedan en España a pensar y a tratar de evolucionar y a tratar de entenderse. Entonces, es una cosa fascinante que podemos ver y cómo además estos cuadernos han ido evolucionando, se han abierto al mundo digital. Ahora un investigador que está queriendo saber en distintas épocas puede acceder. Mi propia experiencia, cuando yo estaba trabajando en los documentos de Joaquín Amigo y quería encontrar claves de lo que había pasado con Luis Rosales y Joaquín Amigo, todas las respuestas más interesantes me las dieron los cuadernos hispanoamericanos y los primeros inéditos de Lorca que aparecen en el 49. Cosas, elementos así. Pero a la vez tenemos ese pasado tan importante y este presente tan vital, tan diseminador de ideas, tan lleno de sinergias, ¿no? Pues es una cosa que hay que celebrar, ¿no? Que es una revista que está envejeciendo muy bien porque cada vez es más joven, porque cada vez está buscando nuevas formas de dialogar con la creatividad, con la literatura y con la cultura. Gracias, Ana. Andrés, el turno. Bueno, ¿funciona bien? ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por, en fin, la invitación a participar en esta mesa. Para mí es un verdadero placer encontrarme en esta compañía y formular algunas reflexiones sobre qué significa que una revista cumpla 75 años. Aquí hay que decir de entrada que no sé por dónde empezar. Yo creo que sería un buen comienzo hablar de lo que significa y representa una revista. Una revista es un elemento crucial en la dinámica cultural. La modernidad nos ha enseñado que sin revistas no puede reconstruirse la historia cultural moderna. La cosa naturalmente no empezó con la modernidad, digamos, romántica, empezó mucho antes, ya hay precedentes en la Ilustración, hay precedentes incluso en el barroco, las gacetas barrocas, ¿no? Pero a partir del 19
es cuando las revistas comienzan a tener un protagonismo en la Francia simbolista, más tarde en la Alemania expresionista, en fin, no digamos en las vanguardias, sin la creación de las revistas no hay vanguardia, ¿no? De modo que el papel de las revistas es decisivo. Yo mismo soy, en fin, un teorizador de lo que significa esto, y no solo teorizador, sino, quiero decir que he escrito en varias ocasiones sobre el significado histórico de las revistas, y también soy culpable de haber dirigido no una, ni dos, ni tres, sino 4. Es decir que, y además culpable también de haber colaborado en alguna de las que han mencionado aquí, como la revista Vuelta, ¿no? Y antes, en otra revista fundamental que fue Plural, ¿no? Que es su antecedente, ¿no? Bueno, naturalmente este prologuillo me sirve para intentar explicar que Cuadernos Hispanoamericanos es una revista histórica, pero historia viva, porque es una revista histórica felizmente viva, ¿no? Y esto es una paradoja, porque uno dice de Cuadernos Hispanoamericanos, no, está Cuadernos Hispanoamericanos de Laín Entralgo, está en Cuadernos de Luis Rosales, que creo que fue el siguiente, está el Cuadernos Hispanoamericanos de Félix Grande, me parece que fue el siguiente. El siguiente creo que fue Blas Matamoro, ¿no? Fecha a partir de la cual, o director a partir de cuya responsabilidad yo empecé a colaborar regularmente en Cuadernos, ¿no? Luego pasó, si no me equivoco, después de Blas Matamoro, pasó a Benjamín Prado, un periodo un poco más corto, ¿no? Y finalmente Juan Malpartida, ¿no? Que es tu predecesor, ¿verdad? Exactamente, el predecesor de Javier, ¿no? Bueno, he sido colaborador regular de la publicación, y yo tengo que confesar que yo me eduqué. Cuando yo era, en fin, un adolescente, y empecé a interesarme, en fin, en la lectura y apasionarme con todo lo que leía, en fin, ¿no? Yo veía en una librería cercana al Colegio Viera y Clavijo, donde yo estudié mis años de bachillerato, una librería de la que seguro que Yolanda se acuerda, que se llamaba Selecciones. Selecciones tenía en la vitrina, ¿no? Una revista regularmente, que era Ínsula. En cambio, yo no veía Cuadernos Hispanoamericanos, que la tenía que ver en el Museo Canario, ¿no? De modo que ya en esa época, Javier, comenzaron los problemas de distribución de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que ha sido, como siempre, el talón de Aquiles de la revista, ¿no? La endemoniada distribución, porque si ya hay ciertas iniciativas editoriales que tienen problemas para ser difundidas, en las revistas no digamos, y hablo por experiencia, ¿no? De modo que en este caso Cuadernos jugaba con ventaja, porque a diferencia de Ínsula era una iniciativa privada. Tenía que ganarse el pan obligatoriamente con los lectores, con un compromiso enorme además con los escritores españoles del exilio, que fue el signo distintivo, o el más distintivo, entre otros, ¿no?, de Ínsula. En cambio, Cuadernos Hispanoamericanos hay que decir que jugaba con ventaja. Y es que era una revista institucional, ¿no? Pero eran dos revistas modélicas en su género. Porque por muy, digamos, libre y privada que era una iniciativa, y por protegida o institucional que fuera la otra, las dos alcanzaron unas alturas verdaderamente extraordinarias. Cuando yo era un adolescente y leía Cuadernos Hispanoamericanos, a mí me asombraba sentirme parte de una comunidad lingüística mucho más amplia. Esto dicho así parece una forma de grandilocuencia, pero eso contribuyó a alimentar la sensación de que quienes leíamos y quienes también, en mi caso, empezábamos a escribir, empezábamos a emborronar cuartillas, nos sentíamos con que, en fin, tener una colaboración de Roa Bastos
o tener una colaboración de, yo qué digo, de Alfonso Reyes, ¿no? Bueno, era una cosa impresionante, ¿no? Era realmente, formaba parte de un tejido cultural mucho más amplio, ¿no?, que el meramente español. A eso ayudaba Cuadernos Hispanoamericanos. Aquí acaba de decirse que Cuadernos Hispanoamericanos surgió como réplica a Cuadernos Americanos, pero yo tengo que introducir un pequeño matiz, ¿no? Y es que, siendo esto verdad, en parte no lo es completamente, puesto que ya Cuadernos Americanos, la revista que fundaron en México algunos españoles del exilio, entre ellos Juan Larrea, ¿no?, el famoso Juan Tarrea de Pablo Neruda, ¿no?, objeto de las críticas, ¿no?, más feroces, ¿no?, ya era una revista con una fuerte tendencia a integrar lo español y lo americano, que yo creo que es el gran signo, el signo definitorio de Cuadernos Hispanoamericanos. En el año, vamos a ver, en el año 57, visitó México el crítico español, crítico, historiador literario español, Guillermo de Torre. Y Guillermo de Torre fue naturalmente a visitar a su viejo amigo Alfonso Reyes, que iba a morir 2 años más tarde, ¿no? Y los dos, ese encuentro lo acaba de reconstruir un libro que les recomiendo vivamente, que es una biografía de Guillermo de Torre que acaba de salir, ¿no?, cuyo autor es el historiador y crítico literario Domingo Ródenas, ¿no?, acaba de aparecer en Anagrama. Ródenas reconstruye ese encuentro, ese reencuentro de dos viejos amigos, y los dos están de acuerdo en que es preciso en todo momento mantener vivo el diálogo entre las dos orillas. Y aquí hay un factor en el que me parece que no hemos meditado bastante. Hablamos del diálogo de las dos orillas, la orilla española y la orilla americana. Pues bien, una de las cosas en las que estuvieron de acuerdo Alfonso Reyes y Guillermo de Torre, dice, bueno, ya esta comunicación tú has hecho lo que has podido, yo he hecho lo que he podido y seguimos haciéndolo, pero ahora nos falta una tarea pendiente, que es la ignorancia mutua de las repúblicas americanas. ¿Cómo es posible? Se preguntaban uno y otro, que un guatemalteco no sepa lo que se está haciendo en Argentina, que un uruguayo no sepa lo que se hace en El Salvador, que un mexicano no sepa lo que se hace en Cuba. Hay que remediar esto. Entonces, yo creo que conviene subrayar que la importancia del diálogo hispanoamericano incluye el diálogo entre las propias repúblicas americanas. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, cuando hicimos una antología que luego resultó muy polémica, que se llamó Las Ínsulas Extrañas, ¿no?, tuvimos unas discusiones feroces, pero feroces. Valente y yo por la parte española y Blanca Varela y Eduardo Milán por la parte americana. Y es muy curioso porque todos coincidíamos, quiero decir, Valente y yo lo veíamos con claridad, pero a los dos hispanoamericanos les costaba reconocer que ignoraban gran parte del resto de las literaturas hispanoamericanas. Y esto es muy grave, Javier. Muy grave. Tan grave que realmente todos ansiamos ese diálogo, ¿no?, que representa como ninguna otra revista Cuadernos Hispanoamericanos. Pero queda pendiente, pero en fin, desde la época de Reyes y Guillermo de Torre hasta hoy. ¿Cómo demonios se comunican las repúblicas hispanoamericanas? Se ignoran entre sí de un modo absolutamente absurdo, ¿no? De modo que yo creo que Cuadernos Hispanoamericanos ha hecho mucho en el plano institucional, porque es una revista que se encuentra en todos los departamentos, o se ha encontrado hasta ahora en todos los departamentos de literatura española. No lo digo en el mío, yo me eduqué en Barcelona, me estudié en Barcelona, y allí estaba, ¿no? Cada mes estaba puntualmente Cuadernos Hispanoamericanos.
Luego, cuando estuve dando clase en Estados Unidos, también estaba en el departamento de la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Por tanto, y otras veces que he ido a otras universidades, allí estaba, por cierto, que también estaba Ínsula. Cosa curiosa, porque enseguida fue, ¿verdad?, su papel fue muy asimilado, ¿no? O sea que yo creo que esta cuestión, y voy a interrumpirme aquí porque no quiero monologar, ¿no? Quiero decir, conviene pensar en estas cosas y reflexionar acerca de problemas que son consustanciales al fondo que estamos estudiando. Como ya hemos cumplido con el orden se rompe. Es decir, de aquí en adelante, en el espacio, lo que quiero es que reflexionemos todos y hable el que quiera hablar. Han salido, como llaman ustedes, cuestiones importantísimas. Se han apuntado aquí. Esta última de Andrés. Andrés siempre descubriendo horizontes nuevos, pues es importantísima. También hablamos se nos había ocurrido también el tema de el encuentro entre el ensayista en una revista y el que escribe un libro, el punto medio de la revista que no es medio. Entonces, cualquiera puede hablar, ¿eh? Yo la menos. Ana, ¿quieres hablar? Sí, de acuerdo. Me gustaría matizar que, claro, estábamos hablando de que surge como respuesta porque estamos en una situación en aquel momento en el que son las élites las que están construyendo el discurso cultural y literario. Y Cuadernos Hispanoamericanos sabe que desde toda la complejidad de lo que está pasando en ese momento, porque no nos podemos olvidar que está pasando algo en Europa, que acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial. O sea, que se está volviendo a reformular la sociedad política. Hay mucha tensión y, por otro lado, lo que vamos a ver es cómo se va a estar desarrollando Estados Unidos y cuáles van a ser los espacios de poder y hasta qué punto en aquel momento las revistas eran un espacio de influencia y de poder. Entonces, luego, a nivel personal, cada uno de los autores y creadores se va a articular como intelectual y va a decir, bueno, nosotros queremos hermanarnos. Y vamos a hablar, Rubén Darío nos hermana a todos. Llega aquí y rompe, ¿pero qué trae? ¿Qué herencia trae? ¿No? Tendríamos que analizar, por un lado, los intelectuales que participan en cada momento, la realidad sociopolítica del momento, cómo son también las relaciones de comunicación entre países y a quién les interesa que en cada uno de los países latinoamericanos la literatura tenga o no tenga fuerza y quiénes van a tener el poder de la literatura. Y lo que vemos ahora es que 75 años después el poder de la literatura llega a mucha más gente, la educación está en todas partes, están las bibliotecas, hay bibliotecas públicas, o sea, ha cambiado el mundo desde esos años, finales de los 40, de esos años 50, donde se están debatiendo es cómo construimos, ¿es la literatura poder? ¿Es un poder? ¿O es la política tiene que alejarse de la literatura? Si examinamos la poesía de la independencia en el 19, los poetas de la independencia en el 19 en América Latina son poetas y son constructores de pensamiento político sobre a quién pertenece el espacio de ellos. El poeta tenía muchísima fuerza. Ahora vemos que el poeta ha perdido fuerza y el que tiene fuerza es el músico, es el cantante, ¿no? Entonces vemos todas esas evoluciones y lo vemos gracias a las revistas. Y ahora lo que me interesaría mucho es hacia dónde quiere ir los Cuadernos Hispanoamericanos y cómo ha cambiado ese discurso, porque ahora el poder de la literatura no solo está en las élites, ¿no? La socialdemocracia ha traído otros conceptos. Bueno, gracias, Ana. Y yo, por tirar un poco del hilo de lo que han comentado aquí algunos compañeros, suelto aquí algunas ideas, y también porque me preguntabas tú, ¿no?, hacia dónde quiere ir Cuadernos o cuál es su espacio, ¿no? Y bueno, pensando en lo que decían aquí Ana, Horacio, Andrés, yo pienso que hay un espacio como para la reflexión estimulante, ¿no?, donde creo que Cuadernos tiene su lugar, ¿no?, que igual no es el espacio académico de alguien investigando por una línea propia, ni es el espacio del periodismo, ¿no?, que pues tiene otras obligaciones y una temporalidad mucho más atada al presente. Y creo que ese es el lugar en el que debe estar, ¿no? Y creo que por eso está muy nutrida de la colaboración de los propios creadores, ¿no? Los principales colaboradores de la revista son escritores y escritoras creativos. No son tanto académicos, sino que son los propios autores de los que la revista habla, colaboran a su vez y son los principales colaboradores, ¿no? Y también creo que lo que decía Ana, que parece importante, la progresiva democratización de la cultura,
Bueno, es una cosa de la que nos hemos servido y bueno, tiene una página web, tiene redes sociales, incluso es un espacio de polémica, ¿no? Ahora mismo Cuadernos, o sea que no es un lugar donde se esté sentando cátedra, sino donde se está debatiendo de una manera con cierta profundidad, ¿no? Que yo a veces echo de menos en la prensa por sus obligaciones, por la atada que está también a las necesidades editoriales, ¿no? Y bueno, recogiendo alguna idea que han comentado Horacio y Andrés, también diré, por ejemplo, que la revista presta mucha atención a la edición que se hace en América Latina, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía Andrés, ¿no? Los propios países de América Latina están también a su vez bastante desconectados literariamente entre sí o su conexión es difícil por la dificultad de la distribución y los editores tienen mucho interés en que Cuadernos haga un poco de un espacio donde se reseñe lo que están publicando, se dé seguimiento a sus autores y bueno, creo que esa función es muy, muy importante y la hace. Desde luego, creo que también me corresponde por una cuestión generacional dar espacio a autores, a autoras próximos a mi generación que están en una edad como, digamos, en un momento importante de su carrera literaria, ¿no? Y creo que eso está recogido en los colaboradores y en los contenidos de la revista. Bueno, nos avisan que nos quedan 5 minutos. ¿5? Bien, pero venga, vamos a aprovechar estos 5 minutos. Quería simplemente, entre los libros que me he traído, en fin, para algún insomnio que otro, ¿verdad?, festivalero, están las memorias de Juan Antonio Masoliver Ródenas, ¿no? Y curiosamente, ayer me encontré con una referencia, en fin, que a Javier especialmente le va a gustar mucho, ¿no? Porque se habla de cuando Masoliver Ródenas estuvo en Londres en los años 60, ¿no? Y hay un momento en que dice que lo siguiente, leo: Cuadernos hispanoamericanos que yo leía fielmente era la única publicación que nos abría las puertas a un mundo tan lejano como fascinante, la literatura hispanoamericana. Y esto me hace, en fin, me trae a la memoria cuando yo, adolescente, leía los viejos números de Cuadernos hispanoamericanos en el Museo Canario y me tropecé con una reseña que Valente hizo del libro 10 poetas cubanos de Cintio Vitier, en donde decía que José Lezama Lima, año 52, era uno de los grandes poetas de América. Cuando es una cosa que ignoraban los propios cubanos, ¿no? Para quien Lezama, desde luego, era un poeta importante, pero no vieron la trascendencia que ya tenía, según Valente, y eso está dicho en Cuadernos hispanoamericanos. Tengo que decir que con Masoliver Ródenas me escribí la semana pasada para que colaborara. Está muy bien. Sigue recibiendo la revista. Fantástico. Y bueno. Fantástico, me alegro mucho. Y luego hay, por ejemplo, no quiero dejar pasar tampoco, bueno, yo tengo toda la colección entera de cuadernos, normalmente, ¿no? Pero muchos de cuyos números he colaborado, pero yo recuerdo no solo monográficos sobre países, ¿no? Argentina, México, Venezuela, sino también monográficos sobre autores. Y es fantástico, me parece que esta es una gran tarea, ¿no? Y Cuadernos ha tenido una significación histórica, presente, vivo, ¿no? Que conviene, en fin, cuya importancia conviene señalar, sin duda. Sí, y un monográfico sobre autores precedido con la cubierta de un retrato del autor hecho por un y esto sigue así, pero es magnífico, porque el autor, que era a veces un desconocido, entre comillas, o alguien que se estaba reivindicando, lo conocías en la primera página con aquella foto y ayudaba lo que es la imagen en aquel momento a la palabra. Yo le comenté el otro día que yo tengo como oro en paño un cuaderno hispanoamericano de 760 y pico páginas que descubrió a Pérez Galdós cuando era un proscrito, que lo descubrió, y donde todas aquellas páginas sigue siendo, yo lo tengo todo, el papel era muy malo y lo tengo desechito en mi despacho, en mi mesa, pero sigue siendo un referente, porque todo lo que se había escrito hasta ese momento sobre Galdós está en ese número, en una bibliografía final que no tiene. Y eso es Cuadernos hispanoamericanos, siempre imprescindible. ¿Quién quiere cerrar que no sea yo? A ver, Horacio, cierra.
cierras y nos vamos. No, yo nada más menciono que lo dicho por Andrés es muy importante, es uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica, pero que es un debate inmenso entre las relaciones entre la cultura, la literatura, el poder político y la economía, porque el problema muchas veces de la circulación de las ideas tiene que ver con el cierre de las fronteras, tiene que ver con las políticas, pero que el hecho real de que el desconocimiento que a veces se tiene o a ciertos niveles se tiene de la literatura de un país latinoamericano en otro país latinoamericano es un problema que rebasa la literatura, es un problema que es de una complejidad política muy grande. Pues Quiero muchas dar gracias. solamente una pequeña referencia en fin, no sé cómo decirlo, como de mea culpa, porque cuando has dicho que recuerdas esas portadas con las fotos de los... Yo soy, en fin, una de esas cubiertas. Imagínense ustedes la vergüenza de haber sido en su día cubierta, ¿no? Con una foto personal y con un monográfico, ¿no? Es decir, que imagínense lo que eso significó para mí en mi trabajo de escritura durante tantos años. Quiero decir que por esa parte tengo también un reconocimiento y se lo hago a su director actual, ¿no? Sí, bueno, perdón. Lo de la portada que comentabas, pues creo que Ana tiene ahí un número que igual puede ver la gente. Bueno, es una portada que introduce a veces a un autor a un tema, ¿no? Por ejemplo, Leila Guerriero lo utilizamos para hablar de literatura de no ficción, de diarios, que es un poco su especialidad, ¿no? Sí, sigue teniendo esa fuerza, ¿eh? El escritor con la cara y luego... Eso es a mí me parece importantísimo. No. Claro, luego es polémico quién es portada y no, y mucha gente está ahí, Bueno, pero han pasado ya mucha gente. las polémicas son normales. Muchas gracias y muchas gracias a los de la mesa. Yo creo que bueno, que hemos cumplido y bueno, el reto, un festival monográfico sobre revistas de un lado y otro de la orilla, a un lado y otro de la orilla. Muchas gracias y buen festival.